Lectura literaria, con su novela Una dama en juego, que ganó en 2009 el premio Círculo de Lectores, ha escrito 7 novelas que la han considerado como una escritora de gran éxito. Da la bienvenida a la protagonista de este encuentro literario de hoy, el concejal de Cultura, José Antonio Mora. Gracias, Monse. Muy buenas tardes a todos y a todas. Carla, te voy a tutear. Viene, porque ya eres una torrejonera más al firmar en el libro de honor. Bienvenida a Torrejón, una madrileña de pro. Tenemos una escritora madrileña importante de verdad. Gracias por estar en Torrejón de Ardoz, por presentar tu libro El viñedo de la luna. Bueno, vete por acá. Un aplauso para cada uno. Gracias por poder contar contigo para presentar el viñedo de la luna. Y permíteme que yo creo entender, si no me equivoco, que en 4 meses llevas 6 ediciones. Pues yo creo, señoras y señores, que eso dice bastante de la calidad artística de Carla Montero, ¿no? Un aplauso, por favor. Pues, bienvenida de nuevo. Permíteme que en nombre del alcalde Alejandro Navarro te haga entrega unos subsidios de Torrejón de Ardoz para que lleves Torrejón siempre contigo. Claro que sí, muchas gracias. Esta es la carta de privilegio que Carlos I entregó a Torrejón de Ardoz, con lo cual nos nombró Villa de Torrejón. ¿Vale? ¿Me tienes? ¡Qué maravilla! Facsímil, la carta, lógicamente. ¿Vale? Y vamos para allá con la carta de la mano. Eso es una comunicación. Esta es la fachada de nuestro querido ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para que nos lleve siempre contigo. Y cómo no, para una flor de la escritura, una otra. Esto es bonito. Las flores muy bonitas. Y como yo no me siento más, porque aquí lo que importa es Carla y el viñedo de la luna, con todos ustedes, Carla Montero. Monse, por favor, entrevístala a todos. Pues muy buenas tardes, Carla. Buenas tardes. Tu último libro, El viñedo de la luna, comienza con una bonita dedicatoria a todos nosotros, los lectores, que dice así: a ti que te asomas a estas páginas, confío en que disfrutes del viaje. Y yo quiero comenzar este encuentro literario dando las gracias a todas las personas que han venido hoy aquí a acompañarnos, porque sin vosotros, los lectores, estos espacios que dedicamos a las letras no tendrían sentido, ¿no crees? No, desde luego, muchas gracias a todos. Así que nosotros le vamos a dar un aplauso. Desde luego, ahí la la vemos vemos. a acompañar. Confieso, Carla, que he disfrutado muchísimo del viaje, un viaje en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial. Es el 4º libro que escribes en el que el trasfondo que hay histórico es este tema. Pasión por la historia. Sí, desde luego. Yo soy una historiadora frustrada. Yo estudié Derecho, una administración de empresas, porque yo soy una generación de esas que entonces nos decían: no tienes que hacer una carrera con salidas. Porque supongo que suena, ¿no? Tener una carrera con salidas, esa que te permite trabajar en muchas cosas, que luego, en fin, entonces, claro, pues hice Derecho. Pero a mí me hubiera gustado estudiar Historia. Y de hecho, bueno, terminé mi carrera, empecé a trabajar. Cuando nació mi hija mayor, lo dejé y pensé que igual era un buen momento para retomar esa carrera frustrada de Historia y empezar a hacer becas de Historia por la UNED, que era su error. Tenía un bebé que requería todo mi tiempo y más, y cuando llegaron los primeros exámenes dije: ostras, no era un buen momento para estudiar Historia. Pero la pasión sigue ahí y he encontrado una forma de satisfacerla a través de mis novelas y mis historias. Cada una de ellas para mí es un proceso de enriquecimiento personal, de descubrimiento, de conocimiento, y lo bonito es que lo puedo compartir con la gente. Y dentro de ese contexto histórico nos llevas hasta Francia para desvelar un hecho que sucedió, que no es muy conocido, durante la ocupación alemana de Francia, que fue el expolio del vino francés. ¿Cómo conoces ese hecho y qué te lleva a escribir sobre él? Son varios factores, y al final también es un poco... todo lo que me lleva a escribir las novelas a veces es casualidad, es fruto de la casualidad. Yo quería escribir desde hace tiempo algo sobre vino.
A mí el vino me gusta, casi parece una reunión de alcohólicos anónimos, por la secada me gusta el vino. Pero es verdad que me gusta el vino. Y seguro que si yo pregunto a quién me gusta el vino, de verdad que habría varios manos que se marcan, ¿verdad? Como de acción, por supuesto, como todo. Pero el vino es que es mucho más que una bebida. El vino es historia, es cultura, es tradición, es agricultura también. Y desde hace tiempo yo sabía que ahí había algo que podía contar, pero tenía que encontrar el qué dentro de todo lo que se puede hablar sobre el vino. Como has dicho antes, esta es mi cuarta novela sobre la Segunda Guerra Mundial, lo cual es un periodo que también se empiezo a sentirme cómoda, claro, sentirse cómoda en una guerra es complicado, pero empiezas a conocerlo, ¿no? A conocerlo, a desgranarlo, a descubrir cosas que no son tan conocidas. Y me di cuenta que al conjugar esas dos, conjugar vino con la Segunda Guerra Mundial, aparecía un tema muy verdoso. A veces parece que es, otra novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero es que tiene tanto todavía que no sabemos, tanto que no conocemos. Y a veces nos descubre estas joyas, ¿no? Estas pequeñas cosas desconocidas, como es en este caso el expolio del vino. Probablemente muchos de ustedes, si me permitís, os trato de pero si me parece que aquí hay como una barrera. Muchos de vosotros seguro que habéis oído hablar del expolio del arte, ¿no? Es más conocido, se ha escrito, hay muchas películas. Yo escribí una novela sobre el expolio del arte en la Segunda Guerra Mundial y en la Tabla Esmeralda, pero seguramente que no tanto del expolio del vino. Y yo casi diría, y por supuesto que a nivel económico probablemente no me equivoco, si afirmo que tuvo mayor impacto en la economía francesa el expolio del vino que llevó a cabo el gobierno nazi que el expolio del arte. Es verdad que el expolio del arte puede estar rodeado de todo el glamour, ¿no? Todo lo que el arte representa. Pero el expolio del vino, como digo, a nivel económico fue más importante y tiene también esa parte, digamos, ¿no? Porque lo que decía antes, el vino es mucho más que una bebida, es mucho más que un activo económico. Si pensamos que hay botellas de vino que son auténticas joyas, que están a la altura en precio a veces de obras de arte, si pensamos que la botella de vino más cara del mundo es un Romanée Conti del año 1945, por el cual se paga en subasta $500 millones, también, que a veces se ve eso, claro, también tiene ese punto de glamour que tiene el arte. Sin embargo, es más desconocido y a mí me pareció interesante a la vez que lo descubría yo, saber eso sí que me da la gente. Un expolio además que fue consentido, ¿no? Por Sí, la mayoría de los franceses. Exacto. Es verdad que hablamos de expolio de arte, expolio de vino. Si uno busca en la RAE la definición de expolio, es lo que es la apropiación de algo a alguien con violencia y con iniquidad. Entonces, en el expolio del arte, es verdad que se dan las dos características, la violencia y la iniquidad. Pero en el expolio del vino no. En el expolio del vino no hubo violencia, sí que hubo iniquidad, porque es perverso, es abusivo, pero no hubo violencia. Y sin embargo, con el paso del tiempo se nos ha vendido, o se ha transmitido que no fue consentido, ¿no? Parece que los franceses se resistieron a que los alemanes llegasen y se llevasen su vino como se llevaron de aquella manera. Y que lo hicieron incluso con violencia, pero estudios históricos recientes están demostrando que eso al final tiene más de mito y de leyenda que otra cosa, porque si algo diferencia el expolio del vino del expolio del arte es que el del arte no fue consentido y el del vino sí fue consentido, incluso en algunos casos contó con la colaboración de los propios franceses. Por supuesto, del gobierno de Vichy, que estaba totalmente implicado en ello, pero también del mundo vinícola, de los bodegueros, de los comerciantes, de los viticultores. Y todo tiene su explicación también, ¿no? O sea, por poner un poco en contexto, estamos en el año 1940, Francia acaba de perder la guerra de una forma verdaderamente desastrosa, en cuestión de meses. Es verdad que la guerra se declara en 1939, en septiembre, luego se abre un periodo de 9 meses que ellos llaman la guerra de Roma, porque apenas se dispara un tiro, no hay nada más que una serie de escaramuzas ahí en la línea Maginot, pero no hay una guerra como tal. Durante 9 meses está todo muy tranquilo y parecía que no iba a pasar nada, y de repente en mayo Alemania lanza su guerra relámpago, su Blitzkrieg, y arrasa por donde pasa. Los países bajos, por los países nórdicos, llega a Francia, atraviesa la línea Maginot sin ningún problema y
destroza al ejército francés, que se suponía que era uno de los ejércitos más poderosos de Europa. Y nos encontramos con que en junio de 1940 están firmando un armisticio con los alemanes, los franceses, han perdido la guerra, y un armisticio que viene a ser un poco la venganza de esa humillación que sufre Alemania por el Tratado de Versalles y por el final de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, las condiciones que ponen a los franceses son tremendas. La más llamativa, el país queda dividido en tres zonas. Una que es la zona libre entre comillas, por lo que hay un gobierno títere que se establece en Vichy, que es encabezado por el mariscal Pétain, que es un gobierno títere de Berlín. Y la zona ocupada, que efectivamente es una zona que está administrada por un gobierno militar alemán. En la zona norte no hay una tercera zona, que es una zona militarizada, que está en la parte del Atlántico, que realmente es zona ocupada, porque es una zona, como digo, militarizada, con una fuerte presencia militar, porque es una zona estratégica y está cerca de la costa de Inglaterra. Es curioso, como en esta división del país, si no coge el mapa de la Francia dividida, en esta división que se hace, las tres grandes zonas vinícolas francesas, que son Burdeos, Champaña y Borgoña, quedan en la zona ocupada. Eso ya es una auténtica declaración de intenciones por parte del gobierno alemán. Los alemanes eran perfectamente conscientes de la importancia que tenía el vino francés, no solo a nivel económico, sino a nivel cultural. Si aquí en España el vino es importante, en Francia es que es parte de su esencia, está directamente relacionado con la noción de patria, con la noción de nación francesa. Es uno de sus activos más preciados. Como digo, forma parte de su identidad. Y eso los alemanes lo sabían. Y lo que hacen los alemanes cuando van ocupando territorios es que inician también un proceso de apropiación cultural. Esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de Polonia, donde no solamente querían apropiarse de la cultura, ahí no que quisieran apropiarse de la cultura polaca, es que querían directamente acabar con ella. Los polacos los consideraban un pueblo inferior, su cultura no merecía la pena preservarse y quieren acabar con la cultura polaca. Estaba prohibido escuchar Chopin durante la ocupación alemana, así por poner un ejemplo. En el caso francés es diferente, porque los alemanes admiraban a Francia. Para ellos era su ideal de vida, su ideal de país, de cultura. Entonces sí que efectivamente inician ese proceso de apropiación. Y dentro de ese proceso, el vino juega un papel importantísimo. Entonces tenemos las dos vertientes, la parte cultural y la parte económica. Económica, porque como decía antes, el vino es un activo económico importantísimo. Y ellos lo iban a utilizar para comerciar, para tener fondos para soportar ese esfuerzo de guerra que estaban haciendo y para distribuirlo entre las tropas y que se mantuviese la moral del soldado elevada. Entonces, ese expolio que llamamos abarca todo el vino, desde el vino de consumo ordinario, el vino peor, hasta esas grandes joyas que comentaba antes, que representan un poco esa cultura francesa y que van a engrosar las bodegas de los grandes jerarcas nazis. No de Hitler, porque Hitler no era aficionado al vino. Hitler prefería la cerveza. Era profundamente alemán hasta para eso, porque no era alemán del todo, pero no de nacimiento. Pero sí que es verdad que cuando le hacía fiestas, pues le gustaba agasajar a sus invitados con lo mejor, y entre lo mejor pues, estaban esas grandes botellas de vino de champán. Y bueno, pues van a iniciar ese proceso de apropiación. Pero es un proceso, como bien has dicho antes, que es consentido. Es consentido en la medida en que primero se organiza a modo de acuerdos comerciales. Entonces lo primero que hacen los alemanes es que en cada una de estas zonas destinan a un delegado comercial, al que los franceses dan el nombre de Weinführer. Tiene un nombre en alemán enrevesadísimo, entonces claro, ellos son incapaces de pronunciarlo, como soy yo, y ellos lo llaman el Weinführer, un poco de broma, ¿no? Es el Führer del vino. Y son tres expertos, cada uno para una de estas tres zonas, que ellos van a organizar un sistema de compras, pero que es un sistema de compras un poco perverso, porque está financiado con dinero francés. Cuando se firman estos acuerdos del armisticio, lo que hace Alemania es imponer a Francia lo que llaman los costes de ocupación. Para que veáis hasta qué punto tenían morro los alemanes, que dicen, bueno, es que yo con todos los efectivos que tengo que trasladar al país para gestionarlo, para controlarlo, esto a mí me cuesta un dineral y tener aquí tanta administración, y no voy a ser yo la que lo costee, tiene que ser Francia que soporte este
francos. Entonces ellos les imponen la cantidad nada más y nada menos que de 4 millones de francos diarios en concepto de costes de ocupación. Habían estimado que eran 5 millones, pero bueno, de buen rollo dicen, no lo vamos a dejar solo acá. Entonces estos 4 millones ellos lo utilizan para financiar todas estas compras masivas que hacen de productos franceses, no solo de vino, en general de todo. Francia se convierte, y además en palabras de Goering, era la vaca lechera de Alemania. De ahí van a sacar todos los recursos que ellos necesitaban. Francia es un país muy rico en recursos, en agricultura, en minería, en industria. Pues todo eso ellos lo iban a aprovechar y lo iban a financiar con estos costes de ocupación y además contrase maniobras económicas como por ejemplo devaluar el franco frente al marco. ¿Qué pasa? Que claro, aparentemente es un sistema de compras que en realidad está financiado con dinero francés, pero que al final a los que se benefician de estas compras, que son los bodegueros, los viticultores, los comerciantes, les dan por lo mismo. Hay que ponerse, como digo, en el contexto. Esta gente venía de una crisis económica brutal. Los viñedos después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo esos que habían quedado cerca de la zona de guerra, sobre todo los de Champaña, los de Borgoña, que están al norte, habían quedado destrozados porque habían sufrido bombardeos, el paso de las tropas por encima de las vides, entonces habían quedado destrozados, hasta que pueden volver otra vez a poner en marcha sus cultivos, de sacar un rendimiento óptimo, pasan muchos años. Cuando parece que empiezan a hacerlo, está ahí el crack del 29, la mayor parte del vino francés, pero todo el vino de lujo y vino de calidad, se exportaba al mercado anglosajón. Estas exportaciones se cortan de raíz, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, las bodegas francesas están llenas de vino que no saben qué hacer con ellos. Y llegan los alemanes dispuestos a comprar sin preguntar, como digo, desde el vino de León hasta las grandes joyas. ¿Qué hicieron? Vendérselo. Simple y llanamente, hay que entenderlo. Es verdad que a veces pensamos en los bodegueros como los dueños de esos grandes chateaux, ¿no? Esa nobleza que es económicamente potente, socialmente influyente. Pero no es solo eso, el mundo del vino. Si uno va, quizá en Burdeos, sí, ¿no? Esa zona de los grandes chateaux, pero si uno va a Borgoña, que es donde está ambientada esta novela, Borgoña es más bien de viñedos chiquititos, de terrenos pequeñitos, bodegas familiares en muchos casos. Y era gente que, como digo, pues tenía sus negocios, sus bodegas al borde de la quiebra, no sabía cómo iba a sacar a sus familias adelante, y que desde luego pues le dieron una oportunidad de oro para hacerlo. Y muchos de ellos, pues simplemente eso, con su consentimiento, pues con una colaboración activa, porque había una identificación además ideológica con el nazismo, lo hicieron. Y luego algunos casos de resistencia que se han vendido como lo general. Es decir, tú vas ahora a Borgoña y hablas con los nietos, con los hijos de esos bodegueros, y les van a contar unas historias fantásticas de resistencia. No, bueno, aquí está la pared, bajan a la bodega, ¿no? Aquí está la pared, los restos de la pared que construyó mi abuelo para esconder los vinos de todos los alemanes y que no se los llevasen, y las cubrían de telarañas para que pareciesen muros antiguos. Esa es una. Otros te dicen, circula la leyenda, ¿no?, de que en París los limpiadores de alfombras guardaban el polvo para entregárselo a los dueños de los restaurantes y a los dueños de las bodegas, y que con ese polvo pudieran envejecer las botellas y venderles. Embotellaban vino barato, lo envejecían, lo etiquetaban como vino bueno y se lo vendían a los alemanes, lo hacían pasar por vino bueno. Esa es otra de las historias fantásticas, de un bodeguero que escondía las botellas en una charca que tenía en su finca, y aparecían las etiquetas flotando al día siguiente en su madera. Te cuentan historias como esas todas las que quieras más. Luego uno empieza a analizar y sobre todo a leer la documentación histórica seria, y te das cuenta de que sí, efectivamente el muro está ahí, lo puedes ver y lo construyeron, pero ¿por qué? Porque esas botellas las escondían no de los alemanes, las escondían en general de todos los circuitos comerciales, porque les interesaba sacarlas al mercado negro, nosotros tenían muchísimo más dinero con ellas. ¿Venderle vino malo por bueno a los alemanes? No. ¿Por qué? Porque estos expertos que Alemania envía eran eso, eran expertos, eran conocedores del vino mucho más que cualquier francés, o al menos igual que cualquier francés. Llevaban años comerciando con los franceses, tenían amigos entre los bodegueros, los viticultores. En el libro aparece un cameo, ¿no?,
el personaje histórico real del Weinführer que estuvo destinado en la zona de Borgoña, es que era un hombre que los conocía a todos ellos, y además ellos lo apreciaban, porque era un hombre, un buen tipo, y un hombre honesto, y que se había visto un poco envuelto por las circunstancias, lo habían mandado allí, ¿no? Te dice el gobierno, dice que tienes que ir allí, no te contará, porque las represalias ya no para ti, sino para tus negocios, para tus familias, son tremendas. Entonces, te identifiques o no con el nazismo, tú vas a hacer lo que yo estoy diciendo. Entonces, siempre va allí, intenta hacer su papel, lo que puede, pero tenía muchas relaciones de amistad, de comerciales, e incluso personales con esta gente, y desde luego que no le podían vender de una mano por mi abuelo. Me he enrollado una barbaridad. Ahora que me he dado yo cuenta. Porque empiezo, y no he contado nada de la novela, es impresionante. Creo que de refilón sabéis que se ambienta en Borgoña. La protagonista de mi novela es Aldana, una joven española exiliada en Francia tras la guerra civil. Es una joven humilde que conoce a un joven, se enamora de él, se casan precipitadamente y ese matrimonio le lleva directamente a un chateau de los que hablabas antes, un palacio. Y bueno, las circunstancias de la vida la sitúan al frente de una prestigiosa bodega y eso no pone nada fácil Muy pobre Aldana. A veces me preguntan, ¿tú cómo qué personaje te identificas de tu novela? Y digo, pues ninguno, porque las mujeres las lo pasan fatal. ¿Cuál te gustaría ser? Y ninguno, no, es verdad que si no pasas en fatal no nos entendería tanto, ¿no? Sí, a ver, si uno ve el libro, ¿no? Pues la portada del Guiño de la Luna, y yo creo que ya simplemente viéndola, ya sabes de qué va. Tienes el chateau, con lo cual sabes que va a estar en Francia. Además es un chateau muy francés. Me acuerdo aquí, cuando me presentaron la primera maqueta de la portada, era un chateau que parecía alemán. Y yo digo, esto no es, parecía pues sí, de esos que ves ahí con muchas almenas y muchas torres, casi como de Cenicienta. Y yo digo, esto no nos lleva a Francia, tenemos que cambiar el chateau, y me puse ahí a mandarles fotos y al final lo conseguimos, ¿no? Yo creo que esto uno lo ve y enseguida sabe que está en Francia. Ves los viñedos alrededor y dices, para eso me vino. Ves el coche y si te fijas, tiene aquí la banderita con la svástica, ya sabes que va a estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Imagen que viene reforzada también un poco por la chica. Ya ves la chica, que sabes que va a haber una protagonista que es la mujer. Y además, yo no sé por qué, pero cuando yo la vi con la bicicleta, el abrigo azul, no sé por qué, el tipo de abrigo de paño, enseguida me da una imagen como de resistencia. Una mujer de la resistencia. Ya sabes que esta chica, ya sabemos de qué lado está, no está precisamente del lado de los alemanes. Entonces, Aldana efectivamente es la protagonista indiscutible de la novela. Y lo bueno de Aldana, bueno, ella tiene varias funciones. Por un lado, satisface mi necesidad de que mis novelas, aunque prácticamente todas están ambientadas fuera de España, siempre tienen una conexión con España. Ya sea a través de los personajes, ya sea por algo de la historia. En este caso es ella representa la conexión. Ella es una jovencita de 20 pocos años que llega a Francia huyendo de la guerra civil en España, ¿no? Como muchas mujeres en esa época. Hubo casi medio millón de refugiados españoles en Francia después de la guerra civil, y de ese medio millón, pues unas 200.000 más o menos eran mujeres. Cuando yo me puse a investigar, a mí lo que me sorprendía de este tema de los refugiados es verdad que está muy tratado, ¿no? Hay mucha historiografía, mucha documentación, mucho estudio, pero normalmente siempre desde el punto de vista de los hombres. Y yo quería que fuera una mujer. Cuando me pongo a investigar, apenas encuentro, y sobre todo lo que no encuentro son testimonios de ellas. De ellos hay un montón, pero de ellas apenas se cuentan cómo fue su paso, su terrible paso por esa frontera en pleno mes de enero, febrero, los meses más duros del invierno, atravesar los Pirineos a pie, llevando en un carrito de coche en donde ponían sus pocas pertenencias, cargando con niños, con familiares ancianos, con enfermos, que muchos de ellos se morían por el camino, no había asistencia médica, no había asistencia de nada, no tenía a veces ni qué comer, que llegan, atraviesan la frontera y lo primero que hacen es que las separan de los hombres.
A los hombres los recluyen en campos de prisioneros, que la verdad es que era horroroso. Simplemente tendieron unas alambradas en las playas de la costa mediterránea, del sur mediterráneo, sin ningún tipo de servicios. No había agua, no había luz, no había aseos. Al principio no tenían ni techos que los quedan allí. Fueron ellos mismos quienes tuvieron que empezar a construirse sus cabañas. Pero bueno, esta historia parece que es más conocida, ¿no? Los hombres no están hablando de ello. ¿Qué pasa con esas mujeres que las separan y las distribuyen por todo el país? Las llevan al norte, a la zona de Normandía, a la parte del centro, al este, que hay parte más cerca de la frontera con España. Las meten, a ellas y a los niños, por donde podían, porque es verdad que los franceses en ningún momento se esperaban ese aluvión de refugiados españoles y no tenían tampoco la infraestructura como para acogerlos. Entonces escogen pues, un cuartel abandonado, pues ahí los metemos, una instalación deportiva, ahí los metemos, una escuela, pues ahí los metemos. Y ahí estaban ellas. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo sería la vida de estas mujeres que habían dejado todo atrás, que habían perdido todo, su hogar, su país, y que tienen que empezar de cero prácticamente, sin medios para hacerlo, y encima en un país que tampoco la recibe precisamente de buen grado. Los refugiados españoles no estuvieron muy bien recibidos por los franceses. Los miraban con recelo, además es verdad que cuando ellos llegan había un gobierno afín al Frente Popular aquí en España, pero enseguida ese gobierno cambia, se sustituye por un gobierno más conservador, por lo cual ya para ellos más, los veían encima como enemigos políticos de algún modo, como algo incómodo, y sobre todo querían erradicarlos de encima. Ellos pretendían que regresasen a España, pues lo querían, tenían las represalias, o bien que se marchasen a México, lo que fuera con tal de que no se les quedasen en el país. Entonces no se lo ponían fácil, no les permitían trabajar, no les permitían apenas moverse. Por ejemplo, el caso de Lara, ella está en una localidad en Clermont-Ferrand, hacia el centro-sur de Francia. Ella está en Clermont-Ferrand, no se puede mover de allí, no tiene permiso para desplazarse casi ni entre ciudades, por supuesto, ni entre provincias. Entonces, ¿cómo sería la vida de estas mujeres? Uno puede investigar y es que es curioso, apenas hay testimonios de ellas. A lo mejor encuentras en un periódico local de Galicia una nieta que te habla de que su abuela estuvo en Francia de refugiada y me contaba esto y lo otro. Pero no, hay un libro de Neus Catalá. Pero tampoco, ella habla más bien desde el punto de vista político, ideológico, pero no tanto de esa experiencia vital. Hay que tener en cuenta también que la mayor parte de estas mujeres eran de una situación social media baja, eran de condición obrera, normalmente ellas se ponían de trabajar en las fábricas, muchas eran costureras, había muy pocas que tuvieran formación universitaria, las que más formación tenían pues eran maestras, enfermeras, pero no eran mujeres con una formación cultural como para ponerse a escribir sus memorias o para ponerse a publicar un libro o algo por el estilo. Y la pena es que esto se pierde. Y es curioso cómo esta voz femenina, a veces decimos, no, es que queda eclipsada por la de los hombres. Sí, es verdad. Las voces femeninas quedan eclipsadas por la de los hombres, por las masculinas a lo largo de la historia. Pero también yo vengo comprobando que a veces es culpa nuestra. Y es que las mujeres, a veces no nos gusta hablar de las cosas. Esto empecé a darme cuenta cuando escribí El Medallón de Fuego, que es una novela que una de sus protagonistas es una chica que es francotiradora del ejército soviético. Y cuando yo me puse a investigar para escribir esta novela, leí un libro de Svetlana Alexievich, la premio Nobel, que se llama La guerra del primer rostro de mujer, donde ella entrevista a estas mujeres soviéticas, que fueron las únicas mujeres que combatieron en primera línea durante la Segunda Guerra Mundial, al mismo nivel que los hombres. Como digo, esta chica de mi novela es francotiradora, pero sabía que pilotaban aviones, que conducían tanques, que eran enfermeras, pero enfermeras de las que están en el campo de batalla sacando a los heridos de las trincheras o del campo directamente, cargándoselos sobre los hombros. O sea, mujeres en primera línea a igualdad de condiciones que los hombres. Las soviéticas fueron las únicas en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Alexievich las trata de entrevistar para hacer este libro, lo primero que se encuentra es que ellas no quieren hablar de su paso por la guerra. Ella cuenta cómo tiene que hacer varias visitas a sus casas, tiene que tomarse varios tés con ellas, varias pastas, hasta que por fin empiezan a sacar una foto y empiezan a contar, y empiezan a hablar. Pero
les cuesta, y para ellos es una experiencia dramática. Es verdad que es muy curioso, porque dan una visión muy diferente de la guerra a la que dan los hombres. Para los hombres la guerra a veces es casi como un rito de iniciación, ¿no? Ese paso de la infancia a la madurez. Y te lo cuentan casi como algo heroico, como algo positivo. Mientras que para ellas no. Bueno, no hay más que juntar, ahora ya no se hace la mili, pero tú juntas a los hombres que han hecho la mili, inmediatamente la conversación queda monopolizada y ya solo se habla de mili. Pues imaginaos los hombres que han hecho la guerra, claro, es impresionante. Sin embargo, las mujeres no. Y es curioso, al final la historia que no se cuenta es como si no hubiera existido. Entonces es importante tratar de rescatar estos testimonios. Y he tratado de hacerlo a través de Aidara. Como digo, ella llega como refugiada a Francia. Y es bonito porque a través de ella vamos a conocer esa experiencia, pero también vamos a conocer este mundo del vino francés. Tú has dicho que efectivamente pues, conoce a un chico francés, a Octave, se enamoran rápidamente, como ocurren todas las cosas en la guerra también, se casan en una semana, como ocurren todas las cosas en la guerra también, porque no sabes si al día siguiente vas a seguir con vida o qué va a ser de ti. Entonces todo es muy rápido. Y se casan por amor. Pero bueno, ella se va con él a ese chateau. Antes decía que en Borgoña no hay casi chateau, no es tan común, pero los hay, son pocos, pero los hay. Entonces ella se va a ese chateau, que es propiedad de un marqués, que es un miembro de la nobleza francesa, y en esto que él está en la guerra Francia, entonces él se tiene que alistar y se tiene que marchar al frente, y ella se queda sola al frente de su familia política, de su suegro, que lógicamente pues la recibe un poco de esto que es. No solamente es una chica que no conozco de nada, es que además es una refugiada española, es que además mi heredero, ¿no? Yo tengo depositadas todas mis esperanzas, todas mis ilusiones, todo el futuro de la bodega me llega con una mujer que no conozco, ni siquiera he podido celebrar una gran boda y presumir ante mis amistades. ¿Quién es esta mujer? Que además parece que oculta algo, ¿no? Que un pasado un poco extraño. Ella se encuentra con ese rechazo, ella se encuentra en un mundo completamente desconocido, más perdida que un tiburón en el desierto, no sabe de vino, no sabe de qué va eso. Y por eso es bonito que a través de su mirada vamos a ir descubriendo cómo funciona, cómo es el mundo del vino en Francia, cómo cala todo, sobre todo en regiones como Borgoña, donde vive el vino. Porque pensamos en el vino y piensas en la bebida, ¿no? Pero es que el vino es la botella, es que es el corcho, es que es el capuchón, es que son los toneles, es que son las vides, es que son los aparejos para las vides, es que todo una economía girando en torno a ellos, las etiquetas. Entonces hay regiones que viven en torno al vino. Pues todo eso lo vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo las particularidades que tiene el vino en Borgoña, y vamos a ir creciendo con el personaje que además en pocos meses se va a encontrar con los alemanes literalmente metidos en su casa. Y en este libro se esconde un tesoro, además, un tesoro que hacían encontrar los nazis porque tiene un valor incalculable. Sí, bueno, están las horquillas de la cena de los tres emperadores. ¿No sé si alguna ha oído hablar de la cena de los tres emperadores? La verdad es que yo tampoco había oído hablar de la cena de los tres emperadores. Te has hablado de la palabra tesoro, efectivamente es así. Yo cuando estaba diseñando la novela necesitaba un tesoro, ¿no? Algo que los nazis quisieran a toda costa y ansiasen, buscasen. Y bueno, lo podía haber inventado, pero me gustaba que tuviera una conexión, que fuera real. Entonces venga a buscar. Una botella esencial. No podía utilizar ese román en 1945, todavía no existía. Entonces andaba buscando algo muy especial. Y buscando, me encuentro con esta cena de los tres emperadores. La cena de los tres emperadores es una cena que tuvo lugar en París en el año 1867, con ocasión de la Exposición Universal, que había reunido a los grandes mandatarios del mundo, y entre ellos estaba el Kaiser Guillermo I de Alemania. Que yo imagino que debía ser un gran gourmet y un gran glotón, porque decidió organizar una cena fastuosa para su amigo, el zar Alejandro II, que venía acompañado de su hijo, era entonces el zarevich Alejandro. No era todavía emperador, pero lo sería Alejandro III. Lo que pasa es que a quien le puso el nombre debió de parecerle que la cena de los dos emperadores sonaba escasa y bueno, vamos a hacer la cena de los tres emperadores. Pues bien, el Kaiser encarga al mejor chef de la época, en Francia, Adolphe Duter, le encarga que en el mejor restaurante de París, en el Café Anglais, que estaba al lado de la ópera, ya no existe, organice una cena sin reparar en gastos, que yo imagino que diría el emperador, ¿no? Con lo mejor que pudiese encontrar.
Y efectivamente así fue. Las cartas se conservan todavía, no están en el Café Anglais, porque como digo ya no existe, pero el Café Anglais lo compraron los dueños de la Tour d'Argent, que sí que existe, está todavía en París, y están expuestas ahí en el restaurante. Si tú ves las cartas, pues realmente es una cena fastuosa. Tiene 16 platos, ni más ni menos, con lo mejor que pudieron encontrar. De ostras, langosta, los mejores aves, las mejores salsas, las mejores sopas, de todo. Se desarrolló durante 9 horas, ni más ni menos. Vamos, que se trataron un homenaje a los tres. Además, estaba también Bismarck, que yo creo que no se perdía tampoco ninguna, y más si había de comer por medio. Y se ha calculado que si esta cena se diese hoy en día, a precio actual, costaría 900 euros por persona. Ahí es nada. ¿Por qué? Pues no tanto por las langostas, las ostras y todo lo demás, sino por los vinos que se sirvieron durante la cena. 8 botellas, las mejores botellas que pudieron también encontrar. Había un Jerez, un vino español, del año 1812, vamos así. Claro, un vino dulce que permite más antigüedad. Y luego había, pues, creo que eran 3 Burdeos, un Borgoña, un champán. Fue una cena que dio lugar a multitud de anécdotas, entre ellas cómo nace el champán cristal de Redere, que es uno de los mejores champanes del mundo hoy en día. Nace allí, nace en esa cena, y es porque el zar Alejandro II es el champán que se sirvió, ¿no? Un champán de Redere, y al zar Alejandro II le entusiasmó, le encantó aquel champán, y él quiso que Redere se lo hiciera de forma exclusiva para la Casa Real Rusa, para la Casa Imperial. Pero puso una condición, 2 cosas. La primera es que el fondo de la botella fuera plano. Os habéis dado cuenta que las botellas de champán tienen un huequito, ¿no? Que puedes casi meter la mano por dentro. Y otra de las condiciones que puso es que fueran de cristal transparente, que no fuera de vidrio verde. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones. La más prosaica, la más práctica, dicen que es que, bueno, pues que el zar pensaba que así podría admirar mejor la burbuja del champán, ¿no? A través del vidrio transparente. No tiene mucha lógica, porque la burbuja del champán realmente la puedes ver una vez servido, mientras está la botella no se ve. ¿Cuál es probablemente la explicación más plausible, además la más poética, la más bonita entre comillas? El zar tenía un miedo terrible a ser víctima de un atentado terrorista, y de hecho muere víctima de un atentado terrorista. Entonces él lo que quería evitar era que en las botellas pudiesen esconder explosivos, que no tuviese ese fondo donde se pudiese meter el explosivo y que fuera transparente para que si alguien osaba hacerlo, se pudiese ver el explosivo por dentro. Y efectivamente se hizo así para el zar, con esas características, con cristal de Baccarat, las botellas que se servían a la Casa Imperial Rusa. Dejó de fabricarse cuando estalló la revolución bolchevique, lógicamente aquí era una frivolidad que no iba acorde con el ideario bolchevique, pero luego se vuelve a relanzar en el año 1924, ya no estaban hechas con cristal de Baccarat, ya no eran para la Casa Imperial Rusa, ya se abrieron a todo el público, pero sigue teniendo ese aura de champán de grandísima calidad. Solo se elabora los años en que la cosecha es maravillosa, con lo cual no es un champán que hay siempre disponible, tiene unos precios astronómicos en el mercado, y bueno, pues tiene esta historia tan bonita de la cena de los 3 emperadores, surge ahí. Y a mí esas botellas pues me valen de excusa, no es ese tesoro que yo andaba buscando y que va a ser propiedad de la familia Montauban, de la familia que aparece en la novela, y que bueno, ellos van a intentar que los nazis no se hagan con él. Detrás de una botella de vino hay un gran trabajo. Lo mismo sucede con los libros. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir esta novela? Me ha llevado casi más tiempo investigarla, no casi más, pero más o menos lo mismo investigarla que escribirla. La investigación ha sido casi unos 8 meses y de escritura de más o menos lo mismo. Es verdad que una vez que yo tenía el marco histórico claro, que tenía los personajes y que tenía más o menos el esquema hecho, la historia fluyó. Me puse y salió rápido, apenas tuvimos que hacer además modificaciones en edición. Entonces ha sido una historia que enseguida fue muy clara y bueno, ha sido muy fácil. Y ha sido más difícil el conseguirlo, ha sido más trabajoso. Una vez conseguida ha salido con bastante facilidad. ¿De dónde viene la razón por las letras? Bueno, yo creo que los que somos muy lectores, al final das ese salto, ¿no? Llega un punto en que dices, pues yo también quiero contar una historia, yo también quiero imitar a esos autores que están ahí en las baldas de mi
si yo también soy capaz de escribir una novela. He escuchado que algo ha tenido que ver tu abuelo y un libro en concreto que te recomendó un verano cuando eras adolescente. Exactamente. Sí, yo he dicho, hemos sido muy lectores. A mí me preguntan, ¿tú eres una niña muy lectora? No era especialmente lectora de niña, la que me gustaba leer, pero leía sobre todo cómics y cosas así. Mi pasión lectora es más bien en adolescente y mi abuelo fue en parte culpable de ello, ¿no? Porque yo en esa época sobre todo leía por los libros de los Hollister, Mafalda, los Cinco, todas estas cosas. Y yo recuerdo un verano de estos de paellas, sol y moscas y calor, y estar ahí aburrida con 15 años en casa de mis abuelos, y pensaba, ¿qué hago con mis tardes? Y mi abuelo, que sí que era súper lector, que me mataba, y llega con un libro así. Digo, ¿cómo qué es esto? Yo era aquello, un dibujo, todo bueno, apretada, además era una edición de bolsillo tremendo. Digo, bueno, no voy a decepcionar, era el pobre, era Rebeca, de Erasmo de Moria. Y yo empecé con aquello, con Mandarin, me pongo, y cuando termino, acabo fascinada de aquel libro. Y al terminar me dice mi abuelo, ¿cómo se llama la protagonista? Claro, lo que quiero decir es, los que habéis leído alguna así como los que habéis leído sabéis el porqué de esta pregunta. No parece que la protagonista puede ser Rebeca, ¿no? Es la titular. Bueno, pues no, la protagonista no se llama Rebeca. Pero no incluye nada. La protagonista no tiene nombre. La autora es capaz de escribir una novela sin darle un nombre a la protagonista. Me parece fascinante. Y cuando yo terminé de leer aquello, dije, ostras, yo alguna vez me gustaría ser capaz de, ya no solo de escribir, sino de concebir una historia así. Y sí, tiene quizá una parte de la culpa de que yo esté aquí contando mis batallitas a vosotros. ¿Tienes 4 hijos? ¿Alguno de ellos quiere seguir tus pasos? De momento no. De momento no, son más de ciencias. Bueno, el tercero es quizá, es a lo mejor el que en un futuro es un poco más lector y pues está estudiando Derecho y que sí que parece que igual en un futuro a lo mejor podría darle por ahí. Pero no lo sé. Yo creo que es lo de, al final de escribir es también como leer, ¿no? A veces, cuando uno tiene niños pequeños, tiene 3 años y no lee, o 4 años y no pasa nada, ¿no? Entonces hace clic. Cuando hace clic ya lees, y no puedes parar de leer. Pero de escribir también, algo tiene que hacer clic, entonces empiezas y ya no puedes parar. Si a la Carla niña le hubieran dicho que de mayor se iba a convertir en una clavada escritora, ¿qué hubiera dicho? Qué miedo. No. De hecho, me hubiera dicho, no, relajada, ni escritora. Me hubieran preguntado, ¿qué quieres ser de mayor? Me hubiera dicho escritora. Nunca, jamás. Primero porque ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está la carrera con salida de escritora? ¿No? ¿Qué tiene uno que estudiar? Y luego porque para mí escribir siempre ha sido un acto tremendamente íntimo. La escritura es algo que yo hacía porque me gustaba, porque disfrutaba, pero no tenía intención de compartirlo, no por nada, simplemente por pudor, porque pensaba que lo que escribía no merecía la pena leerse. Entonces digo, no sé, quizá también por miedo al fracaso, ¿no? Miedo al rechazo de cómo voy a publicar esto y todo, o cómo voy a intentar publicar esto si todo el mundo va a empezar a decir que no merece la pena. Entonces no, es verdad que sí me gusta escribir, pero no soy una escritora que publica por vocación, sino casi por accidente, un feliz accidente, pero que se han dado una serie de circunstancias para que suceda, pero yo tampoco he buscado demasiado activamente, ¿no? Es verdad que cuando estaba escribiendo la primera novela que publiqué, estaba ahí, entonces ya tenía 3 hijos y medio, estaba embarazada de 4, y estaba ahí con el ordenador en casa, porque era una forma de también, entre pañales, biberones, monosílabos, conversaciones de monosílabos, colegios y esas cosas, una forma de relación intelectual, ¿no? De desahogarme también y de hacer algo un poco más interesante. Y ya estaba con mi novela y mi marido, ¿qué haces? ¿Qué hago con mi novela? Pues escribir, ¿cómo escribir? Llevamos 6 años casados y todavía no sé qué, no sabía que tú escribes, no sabía nadie en mi familia, nadie sabía que tú escribías. Sí, pues nada, por aquí estoy, lo termino y me dice, bueno, déjame que lo lea. No, por Dios, ¿cómo vas a leer esta? Además acaba de leerse La sombra del viento, o sea, imaginaros. O sea, la novela española más vendida de la historia, yo creo que es posible. Bueno, que sí, que no, que tal, que si no me dejas vamos a tener un problema, que si te dejo lo vamos a tener, bueno, pero el tira y afloja, al final yo no vamos a, el matrimonio no se va a ir a hacer raras por culpa del libro, pues venga, vamos. Bien, lo leí yo, le gustó,
oye, pues haz algo con esto, tal, ¿no? Tú intentas moverme la cabeza, eso, el rechazo, ¿no? Editorial, ya voy a mandarlo, ¿vale? Que no, que esto no vale y tal. Y en eso que convocan de la sociedad del Círculo de Lectores hace un montón de años. Y en eso que veo la revista que me llama, premio Círculo de Lectores. Y pues no que lo vea yo, que lo vea mi marido. Oye, ¿y esto del premio Círculo de Lectores? ¿Por qué no te presentas? Oh, un premio. Yo tenía idea de que los premios estos se lo quitan todo el caos a dedo. Esto no me lo van a dar porque ya se lo han dado a alguien. Cuando leo que el premio primero era para gente que no había publicado nunca. Luego digo, bueno, ya partimos en igualdad de condiciones. Y para mí lo más importante era que lo votaban los lectores. El Círculo de Lectores entonces tenía casi 1 millón de socios. Y de ese 1 millón de socios, quien quisiera podía inscribirse como jurado. Es verdad que había un equipo editorial que de las 300 novelas que normalmente se mandaban al premio, en todas las convocatorias, seleccionaba 5 y esas 5 las colgaba al acceso de toda esa gente que quisiera inscribirse para leerlas y votar cuál había gustado más. Yo puse 5. Si alguien tiene que decidir, ya tengo casa, la idea no porque estaba mi marido, si alguien tiene que decidir si mis novelas merecen o no la pena publicarse, pues que sean los lectores, que al final es para quien las dirigiera, que no sean escritores o sesudos editores o tal, que sean los lectores. Y bueno, los lectores decidieron que merecía la pena y aquí estoy. 15 años después todo. 7 novelas, 15 años después. Pero es un poco, como digo, feliz accidente, pero accidente. Lo comentaba antes el concejal de Cultura, que esta última novela se publicó el 11 de enero y en tan solo 4 meses ya ha llegado a la 6ª edición. ¿Cómo te sientes? Pues así mismo hubiera dicho hace 4 meses y he dicho, no. Hombre, porque además es verdad que son novelas que parten con una tirada ya alta, con lo cual dices, que a veces da mucho con mis editores, hombre, no me dices tantos artículos, y no podemos poner la pegatina de segunda edición, pero bueno, con temas de distribución lo hacen. Y no, sobre todo eso. Ya cuando me dicen la segunda la sacamos antes de la primera, yo no llevaba una semana en la calle de libros, luego han ido cayendo una de las otras. Pues hombre, es maravilloso, sobre todo porque tú estás ahí en la soledad de tu ordenador, de tu voluntad, pensando, y esto, o sea, no me gusta a mí, pero a lo mejor otro dice, porque a mí que me importa el escorionazo o el vino, a mí que me han de dar a la receta española. Siempre tienes la cosa de cómo vas a conectar, cómo vas a generar esa empatía con el lector. Sobre todo lo que yo quiero es que las historias de algún modo pues toquen el corazón de la gente, ¿no? Emocionen. Para mí es lo importante. Si tú quitas toda esa parafernalia del vino, los nazis, los refugiados, la resistencia, tal, mira que quedan personas. ¿De qué son tus novelas? Son personas, son historias de personas corrientes en momentos extraordinarios. Personas que se ven obligadas porque les ha tocado y no lo eligen a vivir situaciones que a nosotros se nos hacen ahora mismo impensables, ¿no? Una situación de guerra. Yo digo, ¿qué se pasaría por la cabeza de una madre? Que yo ahorita, porque como soy madre, es bueno que me identifico fácilmente. Una madre que de pronto se encuentra con que le están cayendo las bombas en la puerta de su casa, con que tiene que alimentar a su familia con una cartilla de racionamiento, con que su marido se ha ido a la guerra, su hijo mayor, su padre, su hermano, y tiene que lidiar ya con todo esto. A mí si me hablas de la Segunda Guerra Mundial, y aquí me importa poco, no es que me importe poco, pero bueno, pues sí, oyes a Churchill, oyes a Stalin, oyes a los generales, oyes a los personajes. Pero es como lejanos, ¿no? Parece que te cuentan esa historia lejana, esa historia de los libros. Pero es que la historia es mucho más que eso. Son esas microhistorias. La historia al final, ¿qué la construimos? La construimos cada uno de nosotros, con cada una de nuestras experiencias vitales. Y parece que a veces esas microhistorias, esas historias cotidianas, pasan desapercibidas. Entonces yo creo que la ficción histórica en este caso, tiene quizá el valor de que aunque es ficción, pone en relevancia esas historias, porque esto es ficción, es cierto, pero está basado en un montón de historias reales, de historias que yo he leído, de diarios, de cartas, como el caso de Octave, ¿no? Antes os comentaba, pues se marcha al frente y es hecho prisionero, y se va a pasar prisionero un montón de años, como muchos franceses. Entonces, yo para construir el personaje de Octave, me leí no sé cuántas cartas de prisioneros franceses y sus familias hacia ellos, toda esa correspondencia. Entonces, esas historias son reales, son auténticas, y la historia de Octave podría haberlo sido. Entonces, yo creo que a través de esos personajes, cómo se logra esa empatía, ¿no? Esa conexión con el lector. Y de cierto modo ellos le interpelan, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho
si llegas a estar en el lugar. ¿Tú qué hubieras hecho si eres Aldana, ¿no? Y llegas con los alemanes metidos en tu casa, con tu suegro de uñas, con tu marido en el frente, y puede parecer que es ficción y que no es real, pero hubo muchas mujeres en situaciones muy complicadas y que fueron capaces de salir adelante. Y yo creo que es importante dar relevancia a esas historias, darles voz a esas en este caso mujeres, pero también hay historias masculinas muy interesantes y que han quedado eclipsadas pues, por otras historias más grandiosas, por otras heroicidades más llamativas, pero al final esa capacidad de sobrevivir al día a día en esas circunstancias tan extremas son al final historias heroicas también. Desde que publicaras el libro llevas inmersa en una intensa promoción. Sé que es pronto para preguntarte sobre la siguiente novela que vas a escribir, pero la pregunta es obligada. ¿Tienes ya algo en mente para tu siguiente libro? Está en mente. A ver, necesito sentarme y mandar. Precisamente hoy estaba comiendo con mi agente, con mi editor y bueno, intentando ya centrarnos. Sobre todo ellos intentan centrarme a mí para, venga, fíjate y bueno, cuando dejes de sentarme. Pero sí, a ver, historia siempre hay, porque es verdad que estás investigando, estás escribiendo y dices, ay, mira, esto es interesante. Te la vas guardando. Pero yo creo que los que nos dedicamos a esto somos un poco como esponjas, ¿no? Y casi sin darte cuenta. Tú vas paseando por un museo, de repente ves un cuadro y dices, y esto, pues aquí podría haber esto, y te quedas con él, en el mismo momento te quedas, y luego te vas guardando medio en el baúl de las historias, y simplemente, pues, a veces cuando vas a iniciar un proyecto nuevo, tienes que sentar, abrir el baúl, escoger la más adecuada, quizás dónde está la clave, ¿no? Qué historia escoges, cómo la vas a enfocar, pero sí, necesito sentarme, estoy esperando a que, creo que el último acto que tengo el 15 de junio, entonces después del 15 de junio ya me sentaré y ya me pondré a esa historia que creo que está ahí, que va a ser la que escoja, pero bueno, intentaré. No vas a desvelar nada. No, porque me da miedo porque está tan en primera. De hecho, todavía hoy les está diciendo, a ver, es tan pronto que podemos cambiarla. Entonces, no sea que de pronto nos dé el siroco y la cambiemos. Y lo que hayas hecho aquí no nos sirva para nada. Bueno, pues yo voy a dar paso ya a las personas que nos acompañan esta tarde, por si quieren hacerte alguna pregunta. Lo recuerdo que cuando el Carla va a estar firmando el Fontanes. No, creo que me he enrollado tanto que me he dejado igual a la duda. No hay nadie que se atreva a romper. A veces esto es cuestión de romper el hielo. Porque luego me hace mucha gracia. Estoy yo ahí en la mesa de las firmas y luego me preguntáis a mí directamente. ¿Qué es lo que tiene? No lo compartimos con la comunidad. ¿No elegiste Borgoña por casualidad? No, fíjate, no, y yo podría seguir enrollando, pero es verdad que es una novela que es muy capilar, tiene una cantidad de temas increíbles. A veces, según estoy hablando, estoy pensando, venga, vamos a cortarle aquí porque si no. No, Borgoña, a ver, es verdad que podría haber cogido cualquiera de las tres zonas francesas. Champaña casi la descarté inmediatamente, porque es verdad que aunque champán es vino, y los franceses sobre todo lo consideran vino, es muy diferente, es champán. Y yo quería que fuera vino. Entonces me quedaba Burdeos, me quedaba Borgoña. Burdeos lo que tiene es que es más parecido a cómo entendemos el vino aquí en España. De hecho, sobre todo en zonas como Rioja, Ribera del Duero, la mayor parte de esas bodegas centenarias que tenemos aquí las fundaron gente que venía de Burdeos o bien gente de España que se había formado en bodegas de Burdeos. Por lo cual es más similar. En cambio, Borgoña es muy diferente. Ellos tienen una forma de concebir el vino que empieza ya desde la tierra, ¿no? De cómo denominan la propia tierra, el clima. Para ellos no es un viñedo, es un clima. ¿Y qué es un clima? Pues un clima es un trozo de tierra que puede ser a veces no más grande que un jardín, donde está la vid, donde están las vides. Y eso ya define. Entonces he dicho, la botella más cara del mundo, un Romanée Conti. Uno puede pensar que Romanée Conti es una bodega, ¿no? Como si aquí dice uno de la Sicilia, puede ser la bodega. No, Romanée Conti es cómo se llama el clima. Es la tierra, el terreno. Y esa uva que sale en ese terreno de ahí no tiene nada que ver con la que es la misma variedad, es normal, porque el Borgoña es básicamente la uva que se utiliza. No tiene nada que ver con la uva que está al otro lado de la valla, que ya no es Romanée Conti. Entonces eso es muy particular de allí. Como digo, además también es una zona de bodegas pequeñitas,
tradición tiene mucha más tradición que un Burdeos haciendo vino. Yo siempre hablo de la Edad Media. Y toda esta clasificación de los climas y esta concepción del vino viene de los monjes, ¿no? Que fueron los primeros que tuvieron los viñedos y que distribuyeron los terrenos. Entonces me parecía que podía dar una visión quizá un poquito más novedosa de otra forma, ¿no? De entender el vino. Por eso escogí. ¿Viajaste hasta allí, hasta Borgoña? Estuve allí, me acuerdo cuando me contaron esas historias súper fantásticas de la resistencia. Y además es un viaje que recomiendo mucho, ¿no? Está relativamente cerca de España, tú vuelas desde aquí a Madrid, vuelas a Lyon y ya en Lyon te puedes desplazar en coche porque es la zona vinícola, propiamente dicha, es lo que llaman aquí la Côte d'Or, es una franja muy estrechita a los dos lados de la carretera que va. Voy a decir Lyon, siendo muy generosa, porque realmente la Côte d'Or propiamente dicha está un poquito más al norte. Vamos, la carretera que va de Lyon a Dijon, al norte, y es una franja muy estrechita. Y la verdad es que es una zona que es espectacular, los pueblitos son maravillosos, los paisajes. Allí desde los viñedos, después de la Côte d'Or, se extiende como unas colinas que hay a un lado de la carretera y se extiende luego por la llanura. Y en los días despejados se puede ver Mont Blanc, incluso la cumbre del Mont Blanc. Es una zona muy bonita, es un viaje que recomiendo, se come muy bien, se bebe romántico. Entonces es muy recomendable. ¿Alguna pregunta? Pero nos han quedado muchas cosas. No hemos hablado de la resistencia, no hemos hablado de las líneas de evasión que también se tratan aquí, no hemos hablado de los... Tienen que descubrirlo. Es que tienen que descubrir muchas cosas. No hemos hablado de la pregunta que yo me hago y que a veces se hace, ¿no? Mucha gente y muchos lectores vienen a compartirla conmigo. Me dicen, entonces, ¿todos los nazis eran malos? Digo, a ver, sí, todos los nazis eran malos, ¿no? El propio concepto del nazismo no admite mucha discusión. Pero la pregunta es, ¿todos los alemanes eran nazis? Y ahí es donde hay que... hay un personaje que miles, demuestra que... ahí es donde hay miles de hay que leer el libro. Hay donde miles de matices y donde intento de explorarlos a través de los personajes, ¿no? Una vez más, colocándonos en la piel de las personas que tuvieron que vivir ese momento, ¿no? Si uno piensa en la Alemania nazi, ¿no? La Alemania del Tercer Reich, enseguida ¿qué le viene a la mente? Venía Hitler, venía todos esto. Pero la Alemania del Tercer Reich era también el panadero de Múnich, y era el ferretero de Frankfurt, y era el ama de casa de Berlín. ¿Qué se pasaba por la cabeza de toda esta gente? ¿Cómo veían ellos este fenómeno del nazismo? Un nazismo que además se prolonga durante muchos años, empieza en el año 1932 con el ascenso del Hitler al poder, del partido nazi al poder, pero llega hasta 1945, son años en los que pasan una cantidad enorme de cosas. Entonces esa adhesión ideológica que en un principio uno puede tener, ¿no? También hay que entender la situación en la que se encontraba Alemania, la situación económica, social, después de la Primera Guerra Mundial, de repente llega alguien que te hace grandes promesas y ya no las cumple. Entonces, como no puedo incluso entender, ¿no? Esa adhesión inicial, pero luego pasan muchas cosas. Y es curioso ver cómo va evolucionando, ¿no? Esa mentalidad del alemán de a pie, esa aproximación que tiene. Y bueno, pues intento reflejarlo. Es un intento, pero es imposible abarcarlo todo. Pero sí que intentar reflejarlo a través de los distintos personajes y también de los propios franceses, ¿no? De cómo son todas esas actitudes ante el invasor, ante el ocupante nazi, ¿no? Desde el colaboracionismo absoluto, porque como digo existe una identificación ideológica con el nazismo, hasta la resistencia total. Porque parece que es que en Francia todos eran resistentes, ¿no? Uno se imagina que los franceses desde el momento uno, desde junio de 1940, se lanzaron a la calle con la boina, el pañuelo rojo atado al cuello y el fusil a matar nazis. No fue así. La resistencia francesa realmente es un fenómeno que surge finales del 42, principios del 43, cuando se dan una serie de circunstancias políticas y sociales también que impulsan esa resistencia. Pero no, entonces hay muchos matices, ¿no? De esa resistencia, esa imagen que tenemos del resistente francés y del colaboracionista francés, hay muchísimos matices que yo también intento que queden reflejados en la novela. Pues si no hay preguntas, finalizamos este encuentro, Carla. Yo aprovecho unas palabras que tú digas en los agradecimientos del final, y es que espero que pronto volvamos a encontrarnos en una nueva
historia. Hasta entonces yo les recomiendo a todos pues este viaje al viñedo de la Luna, que es un viaje lleno de intriga, lleno de traición, también de amor, de secretos. Y bueno, Carla, ha sido un placer que nos hayas visitado y de hablar de lo poquito que podíamos hablar de este libro, porque el viaje cada uno lo tiene que hacer por su cuenta. Muchísimas gracias a todos.